He analizado más de 100 portfolios y he detectado una serie de errores que se repiten constantemente. Estos errores son el motivo por el que puedes haber aplicado a decenas de ofertas de trabajo sin éxito ninguno. Y es que un portfolio es tu oportunidad para enamorar a una empresa o ahuyentarla para siempre. Por eso, en este vídeo te voy a contar cuáles son estos errores y cómo resolverlos, para que al final del vídeo tu portfolio deje de ser una galería aburrida y se convierta en un portfolio persuasivo que sea una máquina de conseguir entrevistas. El primer error es el más clamoroso, pero uno de los más habituales. Y este error es especialmente peligroso porque si cometes este, también vas a cometer automáticamente todos los demás. Y estamos hablando de no tener un posicionamiento claro. Tienes un posicionamiento claro cuando sabes qué lugar ocupas en el mercado. Básicamente es saber responder a dos preguntas. ¿A quién te estás dirigiendo con tu portfolio? ¿Y por qué deberían de elegirte a ti? Y es curiosa la cantidad de diseñadores que tienen un portfolio completamente terminado, con interacciones pulidas, con detalles visuales increíbles, pero que si les preguntas, oye, ¿este portfolio para quién está hecho? ¿Cuál es tu objetivo? Pues no sabrían responderte. O que si le preguntas, oye, ¿por qué deberían de contratarte a ti y no a cualquiera de todos los otros candidatos? Tampoco sabrían qué decir. Y es que este error viene de algo mucho más profundo, que es no haber entendido qué es un portfolio. Para empezar, tienes que entender que un portfolio no es una mera recopilación de archivos bonitos. Es decir, no es una biblioteca donde tú vas acumulando todo lo que has ido haciendo durante tu carrera. Y que, bueno, pues quien quiera pueda llegar, ir a verlo y ahí verá tu especie de historial de diseñador. Un portfolio no tiene nada que ver con eso. Un portfolio no es una galería, es más bien una herramienta de persuasión, es una herramienta de marketing y tiene mucho más que ver con una página de ventas que con una galería. Una página de ventas o una landing page existe para conseguir que una persona concreta compre algo y todo lo que está en esa página está diseñado minuciosamente para que esa persona haga esa acción. La acción puede ser comprar un producto, dejar tu correo electrónico, lo que sea, pero toda la página está articulada con detalle para que hagas esa acción. Pues tu portfolio debería de funcionar exactamente igual. Piensa que hay una persona que es la que está revisando tu portfolio, es decir, esa persona que potencialmente puede contratarte, y a esa persona todo lo que hay en tu portfolio debería de estar gritándole a cada rato: esta persona es un buen candidato, esta persona podría ayudarme, si contrato a esta persona mi empresa mejora. Esta clase de ideas es la que debería de despertar tu portfolio en la persona que lo lee. Y yo sé que esto de aquí puede sonar muy poco romántico, porque a veces pensamos que nuestro portfolio es un lugar como para expresarnos y enseñar el trabajo del que estamos más orgullosos. Y ojo, porque esto de aquí en parte es cierto, pero si el objetivo de tu portfolio es conseguir que alguien te contrate, su función principal no es tanto expresarte tú, sino persuadir a esa persona. Y esto hace que tu portfolio no sea en la práctica tan diferente de una página de ventas, de un curso de inglés o de un seguro de coche. La página, por ejemplo, de este seguro de coches estaría lleno de razones por las que ese seguro de coches es increíble, por qué es diferente al resto de seguros, para quién será útil, por qué necesitas un seguro de hecho y cómo ese seguro, en definitiva, te va a ayudar a resolver los problemas que tú tienes. ¿Entiendes un poco por dónde voy? Es decir, toda la página está diseñada para que tú termines pensando: necesito este seguro. Este seguro es todo lo que busco y quiero contratarlo. Y tu portfolio realmente no es tan diferente de eso. Por lo tanto, ahora que has entendido esto, la pregunta que debes de responder empieza a ser más obvia. ¿Qué quieres conseguir con tu portfolio? ¿Quieres conseguir proyectos como freelance? ¿Qué clase de freelance? ¿Quieres que te contrate una startup como su primer diseñador, tal vez? ¿Quieres acaso posicionarte como un experto en sistemas de diseño para grandes empresas? Sea como sea, tengas el camino que tengas, define qué quieres conseguir con tu portfolio, porque a partir de ahí vas a poder desarrollar tu posicionamiento. Y esto es lo que te va a permitir construir todo tu portfolio alrededor de esa dirección. Imagina, por ejemplo, que tienes clarísimo que tu camino es el camino del experto en sistemas de diseño, porque esa de ahí es la dirección en la que quieres construir tu carrera, ¿no? Vale, pues todo lo que tienes que tener en tu portfolio debe de estar pensado para atraer a las empresas que busquen eso.
Sin embargo, aquí te vas a encontrar con el siguiente problema, y es que a día de hoy estamos en un mercado saturado. Por lo tanto, posicionarte simplemente como un diseñador experto en sistemas de diseño o en UX o en diseño visual puede que en ocasiones no sea suficiente. Por eso, el posicionamiento no consiste solamente en saber hacia dónde quieres ir o a qué tipo de empresas quieres hablarle, sino que también debe de responder a una pregunta. ¿Por qué tú? Es decir, ¿qué tienes tú que puedas diferenciarte entre todos los candidatos? Y es que si tú cuentas en tu portfolio que ayudas a empresas a crear diseños visualmente atractivos o que ayudas a crear productos muy usables, pues eso de ahí está increíble y puede que sea cierto y está genial. Pero la realidad es que eso a día de hoy no es especialmente diferencial, porque eso de ahí ya lo han dicho muchos diseñadores y de hecho puede decirlo prácticamente cualquiera. Por lo tanto, lo que necesitas es diferenciarte. A día de hoy no vas a poder posicionarte en un mercado si no tienes una diferenciación. Y para que entiendas bien este concepto, te voy a poner un ejemplo de una empresa que logró posicionarse pese a tener un producto en la práctica indistinguible y además en un mercado tan saturadísimo como el de la moda. Y te estoy hablando de Minimalism Brand. Es una marca que ha logrado facturar más de $500,000 de euros al año vendiendo ropa básica, es decir, camisetas blancas, camisetas negras, pantalones blancos, pantalones negros y poco más. Y de hecho, en la prenda, en la ropa, no tienen ni siquiera logos y los diseños no son nada diferentes porque son colores planos, ¿no? Y además pueden cobrar un precio 5 veces mayor que el de otras empresas a las que también podrías comprarle una camiseta blanca. ¿Cómo han logrado esto? ¿Cómo han conseguido esto? Pues porque ellos han logrado posicionarse y diferenciarse. Minimalism pretende atraer a una audiencia de personas que están concienciadas con el consumo y con el medio ambiente, ¿no? Y por ello se diferencian produciendo su ropa en Portugal, con buenas condiciones para los empleados, para las personas que la fabrican, que la tejen, la hacen con unos materiales que cuidan el medio ambiente, etc. ¿Entiendes por dónde voy, no? Es decir, ellos, teniendo claro a quién se dirigen, han logrado diferenciarse pese a que el producto como tal, que es una camiseta blanca, puedes encontrarlo en más sitios, pero no esa camiseta blanca, no con esa diferenciación. Por lo tanto, ellos han logrado en un mercado aparentemente saturado y con un producto que a priori no podrías diferenciar, con todo eso, han logrado posicionarse como una marca diferente. Y justamente eso es lo que tú tienes que hacer como diseñador. No necesitas inventarte una habilidad que nadie más tenga. No necesitas ser el único diseñador del mundo que sabe hacer algo. Pero sí que tienes que encontrar qué combinación de tu experiencia, de tus habilidades y de tus conocimientos puede darte una posición única, una diferenciación que te haga destacar en el mercado. Y aquí probablemente estés pensando, pero Antonio, es que yo no tengo nada que me diferencie porque soy junior y llevo poco tiempo, o porque soy senior pero he estado en unas empresas que es que a mí no me parecen especiales, etc. Y precisamente aquí es donde mucha gente se equivoca, porque tu diferenciación no tiene sí o sí que venir de los años que lleves o no lleves trabajando como diseñador, sino que puede venir de tu formación, de trabajos anteriores, de otros sectores en los que hayas estado, de otras habilidades o de algunas actitudes que tengas. Por ejemplo, una de las diseñadoras de mi mentoría no tenía mucha experiencia en diseño de productos digitales, pero tenía una carrera larga y exitosa en diseño gráfico. Evidentemente, esta diseñadora no podía diferenciarse diciendo la experiencia que tenía diseñando software, o sea, productos digitales, porque eso de ahí no era cierto. Pero tampoco tenía sentido que ignorase toda esa experiencia anterior. Entonces, lo que hizo fue precisamente convertir toda esa experiencia en su ventaja. Y en su portfolio hablaba de cómo utilizaba el diseño visual para elevar el valor de las marcas, para transmitir una identidad y para crear diseños que se sienten diferentes, cosa que es imprescindible en la era IA. Es decir, no intentó esconder aquellas cosas que no tenía, sino que condensó todo lo que sí tenía, toda su experiencia,
en una razón para contratarla a ella. Y esto de aquí es lo que verdaderamente significa tener un posicionamiento claro. Este posicionamiento lo vas a dejar ver probablemente en el titular de tu portfolio, es decir, en el headline, en la primera frase que vas a encontrar. Y este posicionamiento no es simplemente una frase, es de verdad saber qué quieres como diseñador, quién quieres que te contrate, qué problemas vas a resolver y por qué tú eres especialmente bueno para esto. Y la realidad es que cuando todo esto de aquí lo tienes claro, va a cambiar absolutamente cómo enfocas tu portfolio. Van a cambiar los proyectos que enseñas, cómo cuentas las cosas, qué resultados son los que destacas e incluso qué cosas no vas a enseñar. Por cierto, si tú, al igual que esta diseñadora, también quieres que te ayude directamente a avanzar en tu carrera y a posicionarte como un diseñador valioso en la era IA, tienes un enlace en la descripción. Púlsalo y ahí vas a encontrar cómo puedo ayudarte. Te va a interesar especialmente si has entendido que hemos entrado en una nueva etapa del diseño donde es más relevante que nunca diferenciarte y quieres construir una carrera donde la IA no sea una amenaza, sino que más bien sea algo que te haga llegar más lejos. Si te identificas con esto de aquí, tienes el enlace en la descripción. Y una vez que has entendido lo que es tu portfolio y cómo te posicionas en el mercado, es imprescindible que no cometas este segundo error. Porque si sabiendo lo que ya sabes lo cometes, entonces nadie va a entender tu portfolio y te van a descartar de inmediato. Y este error se trata de elegir mal los proyectos que enseñas en tu portfolio. Es muy habitual encontrar portfolios en los que los casos de estudio o casos de éxito o proyectos, llámalo como quieras, son básicamente un historial de todo lo que ese diseñador ha hecho o, en el mejor de los casos, una selección de las cosas que más le gustan a él. Y ojo, este criterio no es ni siquiera el peor, pero tienes que pensar una cosa de nuevo, y es que si entiendes que tu portfolio es una página de ventas, la pregunta no debería de ser cuáles son los proyectos que más te gustan a ti. La pregunta es, ¿cuáles son los proyectos que más le interesan a tu cliente? Es decir, a la persona que va a contratarte. No pienses tanto en tus gustos, sino en los problemas de la persona que va a pagarte. Y si piensas en esa persona, ahora el criterio para elegir los proyectos cambia bastante, porque ya no es tanto qué proyectos son los que a mí me gustan, sino qué proyectos son los que contribuyen mejor a la venta que estás intentando hacer. Es decir, cuáles son aquellos proyectos que están aportando evidencia de que eres un buen candidato. Porque cada proyecto debería de ser justo eso, un caso de éxito que pruebe que tú eres capaz de resolver aquellos problemas que prometes resolver. Sin embargo, pese a esto, es muy habitual encontrar portfolios con 3, 4, 5, 6 casos de estudio que guardan muy poca relación entre sí y que en su conjunto no construyen ninguna evidencia clara de que esa persona sea el mejor candidato para algo o para el posicionamiento que teóricamente está intentando conseguir. Imagina, por ejemplo, que quieres posicionarte como un diseñador especializado en sistemas de diseño para grandes empresas. Este de aquí es un posicionamiento bastante específico, podríamos decir. Vale, ¿cuál sería la selección de proyectos ideal que deberías de tener? Pues evidentemente tendría mucho sentido que pudieses tener 2 o 3 ejemplos de proyectos de sistemas de diseño para grandes empresas, ¿no? Esta sería como la evidencia idílica, porque no hay duda que si has hecho 3 sistemas de diseño, pues podrás hacer un cuarto, ¿no? Vale, pero probablemente estarás pensando, pero Antonio, es que yo no tengo esa evidencia tan específica. Y eso de ahí, de hecho, es lo normal, eso es razonable, que no tengas una evidencia tan ideal. Por eso, lo que tienes que hacer es buscar entre todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera qué evidencias son las que más se aproximan a tu objetivo. Siguiendo con este ejemplo, imagina que no tienes esos 3 proyectos de sistemas de diseño para grandes empresas. Pero bueno, sí que tienes uno, pues evidentemente eso debería de estar en tu portfolio. Y quizás también tengas otro proyecto de sistemas de diseño para una empresa más pequeña, o tal vez fue un experimento que te montaste para ti, para aprender, para descubrir cosas, pues eso también tiene sentido que lo metas en tu portfolio, aunque no sea exactamente el mismo contexto al que quieres aplicar. Ahora bien, esto de aquí parece que
tiene todo bastante sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tendría sentido añadir un proyecto donde enseñes un branding, es decir, un proyecto más de diseño gráfico que estuviste haciendo para una empresa? ¿Esto tendría sentido? Pues habría que pensarlo. ¿Tiene sentido incluirlo porque sí? ¿Porque es un trabajo que has hecho y forma parte de tu experiencia? Pues por este motivo, no. Ahora bien, puede que tenga sentido porque si has hecho algo así, ya estás demostrando ciertas habilidades de sistematización y de consistencia visual. Pues entonces puede que sí que tenga un sentido. Ahora bien, ¿tendría sentido enseñar un proyecto de research que hiciste hace 5 años para una startup? ¿Tendría sentido enseñar algo así si lo que quieres conseguir es un puesto de sistemas de diseño para una gran empresa? Pues esto evidentemente no, porque esa evidencia se aleja bastante de lo que es tu objetivo. La cuestión, como te estarás dando cuenta, no es que tengas que tener la experiencia perfecta al milímetro. Es que tienes que buscar entre toda la evidencia que tengas aquella que más te acerca a tu objetivo. Cuanto más te acerca a ello, mejor. Y aquí muchas veces habrás escuchado la frase de, bueno, pues todo suma, no pasa nada porque metas ese proyecto, daño no te va a hacer, ¿no? Este tipo de frases que habitualmente se dicen. Pero la realidad es que esta de aquí es una de las mayores mentiras que hay, porque sí que tienes algo que perder si haces esto. No es algo neutro. Y es que un proyecto que tú añadas a tu portfolio y que no tenga relación ninguna con tu objetivo, esto de aquí no es algo neutro, no es algo que dé igual. Es algo que genera ruido y que lo que hace es diluir tu posicionamiento. Es decir, si entro a tu portfolio y veo 5 proyectos, de los cuales 2 apuntan a una dirección, que es la dirección que prometes, y otros 3 apuntan en la dirección opuesta, que no tiene nada que ver, realmente estás diciendo cosas que se contradicen. Es decir, esos 3 proyectos que están en otra dirección no son neutros, sino que están haciendo que sea mucho más difícil entender cuál es el valor que tú aportas. Y es que, piénsalo, tu objetivo no es demostrar que has hecho muchas cosas. Tu objetivo es que cuando alguien aterrice en tu portfolio y termine de verlo, salga con una idea clara de quién eres, qué sabes hacer y por qué debería de contratarte a ti. Y aquí por último, debo decirte algo, y es que puede que no cuentes con evidencias que enseñar, es decir, que no tengas proyectos que puedas enseñar o que tal vez los proyectos que sí que tienes pues que no tengan nada que ver con el lugar al que quieres ir. Esto de aquí te puede ocurrir. Imagina que tu próximo objetivo es trabajar en una startup de finanzas y es que jamás has hecho algo así, no tienes ni la más remota evidencia que pueda parecerse a eso. Está bien, lo bueno es que a día de hoy tú mismo puedes crear esa evidencia. A día de hoy tú puedes desarrollar un producto pequeño y simple que demuestre que te interesa esa industria o que puedes resolver un problema similar, y esto de aquí lo puedes crear a día de hoy con inteligencia artificial. Por lo tanto, busca un problema que resolver, diseña tú mismo la solución y constrúyela, es decir, haz un producto real gracias a la IA. Para facilitarte esta labor he creado un Notion donde vas a encontrar todas las herramientas de IA que funcionan y que te van a ayudar como diseñador. Esto de aquí no es una lista infinita de herramientas que nadie ha probado. Esto de aquí es las herramientas que funcionan, que yo personalmente he probado y que recomiendo. Si te interesa, puedes conseguirlo totalmente gratis en el enlace que vas a encontrar en la descripción. Ahora bien, ya has entendido que tu portfolio es una página de ventas y que debes seleccionar los proyectos que demuestren que tú eres el candidato ideal. Sin embargo, muchos diseñadores cometen este error, y es que parece que cuando eliges bien los proyectos, pues ya está, ya lo tienes todo hecho. Pero tú puedes elegir los proyectos perfectos que si no lo sabes contar, va a dar totalmente igual y nadie va a entender el valor que aporta. Y es que lo que hacen la mayoría de diseñadores es convertir sus casos de estudio, es decir, sus case studies, casos de éxito, proyectos, llámalo como quieras, esa página donde desarrollas lo que has hecho en ese proyecto. La mayoría de diseñadores convierten sus casos de estudio en una especie de tesis aburrida. Es una especie de ensayo donde hablan del proceso que han seguido en ese proyecto de una forma un poco técnica y que no capta la atención de nadie, cuando ese caso de estudio verdaderamente debería de actuar como un caso de éxito persuasivo. La verdadera función de ese caso de estudio debería de ser desarrollar evidencia y convencer a tu cliente de lo bueno que eres resolviendo ese problema. Es decir, esa es tu oportunidad para que tu cliente se imagine
¿Cómo sería trabajar contigo? ¿Cómo resuelves esos problemas? ¿Qué resultados has logrado para otras empresas? Es decir, es tu oportunidad para desarrollar tu argumento. Así que partiendo de que tu caso de estudio debe de ser un caso de éxito persuasivo, de esto, si entendemos esto, se derivan de aquí una serie de suberrores que te voy a contar ahora. Y es que todos estos suberrores contribuyen al mismo problema, que es contar mal tu proyecto. Uno de los errores más habituales y que te hacen perder totalmente la credibilidad es no contar realmente cuáles fueron los problemas y obstáculos que tuviste durante el proyecto. Es bastante habitual ver proyectos que siguen a la perfección el proceso de diseño de forma literal. Es decir, proyectos que cumplen el design thinking de manual, de libro. Y esto de aquí parece o podría hacernos pensar que es una gran prueba de que el diseñador sabe trabajar correctamente y que sigue el proceso de diseño de forma ejemplar. Pero, sin embargo, esto transmite una sensación bastante diferente, porque quien ve esto de una forma tan perfecta, lo que suelen pensar es lo contrario, que este proceso que se ha seguido o es evidentemente falso o hay cosas que estás ocultando, porque es que cualquier proyecto real tiene restricciones, tiene falta de presupuesto o no tienes todo el que te gustaría, tienes falta de tiempo, hay un deadline, hay complejidades, en definitiva, hay cosas, hay problemas que tienes que surfear. Por lo tanto, si lo que tú cuentas es que ese proyecto lo has podido desarrollar con toda la perfección, que no ha habido ningún tipo de problemas y que todo ha ido rodado, pues realmente ¿qué valor tiene ese proyecto? Y es que bajo un entorno idílico con las mejores circunstancias, pues tampoco parece que tenga el gran mérito haber desarrollado ese proyecto, ¿no? Piénsalo, precisamente el mérito está en cómo tú has sorteado las dificultades. Porque si me cuentas que tenías muy poco tiempo y entonces tuviste que priorizar ciertas cosas o que no tuviste todo el presupuesto que querías para hacer investigación, pero tú de tu parte hiciste tal cosa y pusiste esta solución, o que había unos stakeholders que eran difíciles de gestionar, pero tú lograste llegar a ciertos acuerdos, etcétera. Es decir, si tú me cuentas todos los problemas que ha habido y que pese a eso has sido capaz de desenvolverte y de sacar el proyecto adelante, pues ahí es cuando estás demostrando que eres una persona que sabe cómo resolver problemas verdaderamente y que sabe desarrollar buenas soluciones de diseño. Y es que las empresas no necesitan a alguien que sepa desenvolverse cuando las situaciones son perfectas, porque eso de ahí, pues en verdad sabe hacerlo cualquiera. Lo que necesitan es alguien que sepa navegar la incertidumbre, que sepa enfrentarse a problemas y que con todo eso, con todos esos obstáculos que se vaya encontrando, sepa encontrar las mejores soluciones posibles. Eso de ahí es lo que tiene un valor. Por lo tanto, no ocultes los problemas que viviste, ni siquiera los maquilles, porque precisamente ahí es donde está el valor de tu portfolio. El siguiente suberror que encontramos en los casos de estudio es que están redactados a veces de forma demasiado lineal o demasiado técnica. Es decir, que les falta storytelling. Esto de aquí hace que los casos sean aburridos, que sean poco entretenidos y que pues no te los termines leyendo. Si encuentras un caso de estudio que son sucesiones de bloques de texto aburrido, técnicos, que prácticamente no interesan a nadie, porque es que además ni siquiera te han dado contexto, pues eso de ahí no va a captar tu atención. Si en lugar de eso generas contrastes y cuentas una historia que prácticamente cualquiera pueda entender, pues ese caso de estudio va a ser mucho más probable que capte la atención de la persona que lo está leyendo. Porque si consigues que tu caso de estudio, en lugar de ser una tesis de diseño, sea una historia donde cuentas cómo tú resolviste un problema usando el diseño, eso de ahí puede entenderlo cualquiera y es mucho más entretenido. Para esto, además, para generar contrastes, también puedes utilizar recursos visuales para que no sea todo texto. Y también puedes hacer que los encabezados de los diferentes bloques de tu caso de estudio no sean nombres meramente técnicos. Por ejemplo, en lugar de hablar de research al inicio de un bloque, ¿no? Pues el bloque de research, puedes hablar de que hablaste con 7 usuarios y descubriste que todos tenían el mismo problema. Por ejemplo, es decir, fíjate que puedes contarlo como si fuese una historia que cualquiera puede entender. O en lugar de hablar de ideación, puedes hablar de que diseñaste los primeros conceptos con Cloud Code. En definitiva,
definitiva, no pienses en una especie de tesis donde necesites que cada bloque tenga un nombre técnico y contar una historia lleno de párrafos y detalles, sino en una historia. Piensa que en lugar de enseñar las fases de un proceso técnico de diseño, estás contando la historia de cómo tú resolviste ese problema. Y esta historia podría entenderla desde un director de diseño con 20 años de experiencia hasta un amigo tuyo que tampoco sea el mayor experto en la industria tech. Y relacionado con este error, encontramos otro error muy habitual en los casos de estudio, que es no dar suficiente contexto al inicio. Hay muchos case studies que empiezan directamente contando el proceso. Empiezan, por ejemplo, hablando directamente de la investigación o como mucho, a veces, con suerte, introducen mínimamente el producto. Es decir, cuentan de qué trataba el producto para el que estaban diseñando. Pero esto de aquí realmente no está dando ninguna razón para que ese proyecto le importe a tu cliente. Es decir, aún no le has dado un motivo para que se quede a leer tu caso de estudio. Antes de contar cómo resolviste ese problema, es decir, de desarrollar el case study, consigue que a tu cliente le importe ese problema. Es decir, dale un pequeño contexto, un pequeño gancho que le explique por qué ese proyecto es relevante y que le dé una razón para que quiera descubrir cómo tú lo resolviste. Esto de aquí es lo que hizo en uno de sus case studies uno de los diseñadores de mi mentoría. Antes de ponerse a contar el desarrollo del proceso de diseño y de entrar en detalles del research o de la ideación, te da un pequeño contexto de por qué este proyecto es importante. Y básicamente lo que cuenta es que él detectó un problema que ocurre en Alemania. Y es que en Alemania viven muchas personas hispanohablantes, que son inmigrantes, y que son freelance, es decir, que desarrollan una carrera pues como personas autónomas, independientes, ¿no? Sin embargo, cuando llega el momento del año donde hay que hacer la declaración de impuestos, parece ser que en Alemania es una cosa bastante compleja. Y entonces estos freelance tienen que pagar entre 300 y 800 euros a expertos para que les ayuden a hacer la declaración de impuestos. Entonces, este diseñador lo que hizo fue desarrollar un producto desde cero, lo diseñó y lo construyó con IA desde cero, que era un asistente que les ayudaba a estas personas con la declaración de impuestos. Y esto de aquí, pues, era gracias a la IA, ¿no? ¿Tiene sentido que ahora que te he contado este problema y que entiendas más o menos de forma muy breve este problema en Alemania y lo que hizo este diseñador para resolverlo, tiene sentido que ahora te interese más que te cuente el proceso? Que si directamente empiezo, punto número 1, research, eso a primeras no tiene por qué interesarte tanto. Pero si ahora ya has entendido que hay este problema en Alemania y que este diseñador ha construido una solución con IA, ahora tiene mucho más sentido que esto haya captado mi atención y ahora quiero saber cómo lo resolvió. Si salió a la calle y habló con diseñadores freelance, cómo les contactó, cómo entendió esta problemática, ¿acaso es que él la ha vivido? Y luego, ¿cómo construyó esa solución con IA? ¿Qué plataforma usó? ¿Cómo la desarrolló? ¿Cómo tuvo las primeras ideas? Ahora que ya he entendido de qué va todo esto y por qué me importa, ahora quiero saber los detalles. ¿Entiendes el punto de todo esto, no? Cuando primero le has hecho entender a la persona por qué eso es importante, por qué debería de interesarle, entonces es cuando puedes empezar a desarrollar y a extender el cómo lo has hecho y tu proceso. Y el último suberror de los case studies, de los casos de estudio, es no contar el proyecto de lo que has hecho. Muchos diseñadores terminan el case study enseñando unas pantallas finales, como un diseño final, y dejan ver que ese es el resultado del proyecto, es decir, que ya está, ahí se acabó. Y eso de ahí está bien, porque eso es lo que has diseñado, pero realmente el final del proyecto, lo que has conseguido, no son unas pantallas, no es un diseño como tal. Es un impacto en una empresa, hay un beneficio de haber hecho ese diseño. Si diseñaste una funcionalidad que redujo la tasa de abandono de tu producto, evidentemente cuéntalo. O si conseguiste reducir el tiempo necesario para completar una tarea, pues también cuéntalo. Y esto de aquí no significa necesariamente que tengas que tener una métrica perfecta al milímetro, al céntimo, porque puede que muchas veces no la tengas, pero
puedes hacer una aproximación, puedes dar incluso un estándar del sector. Tienes que buscar una forma de aproximarte a esa métrica, porque lo importante no es tanto que tengas la métrica al céntimo, si la tienes mejor, pero lo verdaderamente importante es que se note que tú has pensado en el impacto de tu trabajo, se note que tú has razonado el por qué has diseñado lo que has diseñado, qué sentido tiene, qué ha impactado en tu empresa, qué ha cambiado. Y es que un diseñador que muestra cómo su trabajo consiguió cambiar algo dentro del producto y del negocio, está demostrando que entiende realmente para qué sirve el diseño. Y es que, de nuevo, como te estás dando cuenta, todos los errores referentes al case study, todos estos últimos errores que hemos contado, se traducen en lo mismo, en hacer que tu case study no sea una tesis aburrida, sino un caso de éxito persuasivo que cuente de una forma atractiva que tú sabes resolver problemas y ayudar a un negocio gracias a tus habilidades como diseñador. Y finalmente, el último error. Y este es el error que puede hacer que tu portfolio sea descartado en literalmente 3 segundos. Y es elegir mal dónde creas tu portfolio. Y es que hace años parecía que daba igual dónde hacías tu portfolio, que lo importante era el contenido. Es decir, tú podías tener tu portfolio en Notion, en Behance, en un prototipo de Figma, y todo esto de aquí puede tener sentido en algunas situaciones, ¿no? Dependiendo en qué momento de tu carrera estés, incluso a qué puesto estés aplicando. Ok, no digo que sea algo que te condene al fracaso absoluto en el 100% de ocasiones, pero si de nuevo entendemos que tu portfolio es una página de ventas, estás desaprovechando la primera oportunidad que tienes para demostrar algo, para impactar a tu cliente. Es decir, no tiene sentido que desaproveches ese primer impacto, un impacto en el que podrías diferenciarte. Y es que este de aquí es el último de estos errores que cometen habitualmente los diseñadores, que es no tener una web propia, sino utilizar plataformas genéricas. ¿Y a qué me refiero con tener una web propia? Pues no tienes que tener tu propia web programada por ti mismo en WordPress ni nada parecido. Me refiero simplemente a que uses Framer, por ejemplo, o a que te diseñes tu propia web con herramientas de IA como Lovable incluso o como Cloud Code. Pero en definitiva, que tengas una web diseñada por ti. Una web que desde el primer momento transmita que te has preocupado por hacer algo diferente, por transmitir esas habilidades que tienes como diseñador. Y ojo, de nuevo, no hace falta que estés 3 meses programando una web a mano. De hecho, hasta podrías coger un template de Framer y modificarlo un poco, pero es que simplemente con eso ya estás transmitiendo algo infinitamente distinto que tener tu web en Behance, por ejemplo. Y es que imagínate que eres alguien que quiere contratar, por ejemplo, a un diseñador visual, ¿no? Y recibes 2 portfolios. En uno entras y encuentras que es un enlace en Notion con una plantilla que es la misma que la de los cientos de diseñadores que has visto antes, porque es que pues en Notion no puedes crear diseños diferentes, ¿no? Y en cambio, en el otro caso, encuentras, cuando clicas en el enlace de su portfolio, una web hecha con Framer, con un montón de detalles, con una identidad visual clara, con una tipografía bien elegida, con una buena navegación y, en definitiva, con una experiencia que se siente claramente elaborada por un diseñador. Es decir, desde el primer segundo, esa web ya va a estar transmitiéndote algo. Y es que, piénsalo, si estás intentando diferenciarte en un mercado saturado, no tiene mucho sentido que renuncies voluntariamente a uno de los primeros lugares en los que puedes diferenciarte. Y es que además ocurre otra cosa, hay una derivada en esto, y es que cuando tienes el control total sobre la plataforma en la que estás haciendo tu web, no solo es que puedas visualmente contar las cosas mejor, sino que además puedes darle una mejor forma a todo tu portfolio. Es decir, vas a poder diseñar mejor tus case studies, vas a poder introducir animaciones si es que lo necesitas, un prototipo si es que crees que le suma a tu case study, pero en definitiva vas a poder hacer que toda la experiencia de tu portfolio esté diseñada con mayor intención, porque vas a poder controlarla. Por lo tanto, después de ver este error, ya conocerás cuáles son los errores más habituales que cometen los diseñadores en sus portfolios. Ahora bien,
Tú puedes hacer justamente lo contrario. Si haces lo contrario de estos errores, vas a tener precisamente el camino del éxito. Y es que estos errores, ¿a qué te llevan? Te conllevan a tener un portfolio aburrido, que parece una galería, que parece una tesis. Pero si tú haces justo lo contrario, lo que vas a obtener va a ser un portfolio persuasivo que sea una máquina de conseguir entrevistas. Y es que piensa lo que sería hacer lo contrario a los errores que hemos visto en este vídeo. Primero decides cómo te vas a posicionar en el mercado, vas a pensar qué es lo que ofreces y por qué eres especial o diferente, vas a seleccionar todas las evidencias que demuestren que tú eres ese gran candidato diferente y después te vas a asegurar de que esas evidencias se cuenten y se presenten de la mejor forma posible para que tu cliente quede convencido. Sin embargo, da igual lo perfecto que diseñes tu portfolio, da igual que cumplas increíblemente bien todos los puntos de este vídeo. Porque si no tienes un proyecto que convenza a las empresas, un proyecto que sea la prueba de que tú eres el diseñador que necesitan, todo esto de aquí da igual. Pero para eso, para ayudarte con eso, he grabado un vídeo donde te enseño el proceso exacto para diseñar desde cero un proyecto que convenza a las empresas. Y ese vídeo lo tienes aquí.